Muchas personas se reunían en torno a Jesús de Nazaret. Él empezó a hablar dirigiéndose primero a los discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con la hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Evangelio según San Lucas capítulo 12, versos 1 al 7. Dios está interesado en la coherencia de vida en la persona que practica su palabra y lo sigue a Él. No maquillarse, como dice el Papa Francisco, no te maquilles el alma, porque si maquillas el alma, Dios no te va a reconocer. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 16 de octubre, año 2020. Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. La hipocresía. Tema relevante en la predicación de Jesús de Nazaret. Un tema que le dedica suficiente tiempo y un tema que va a la par con los grupos y movimientos religiosos de su época. Un tema que tiene que ver con la actitud de las personas en relación con la sociedad, con el grupo, con su movimiento. Un tema que lastima a una sociedad, como dijo el Papa Francisco, donde hay una persona hipócrita, hay mucho peligro para esa comunidad. La hipocresía es una actitud que invierte propiamente los valores en la vida cristiana, porque la hipocresía esconde la verdad. ¿Qué hace la hipocresía? Muestra una fachada muy bonita de una persona. Disfraza lo sucio que hay por dentro de esa persona. La hipocresía es como esa cáscara aparente de la máxima fidelidad de una persona a los asuntos espirituales y es la contradicción en su forma de vida. Lo que plantea Jesús de Nazaret es lo contrario para una vida cristiana, una vida ética, una vida moral en una sociedad. Jesús está interesado en la coherencia de vida, es decir, que haya una relación muy buena entre lo que la persona habla, exige y pinta tanto ante una sociedad, lo que la persona hace, decide y cómo la persona actúa. Le queda muy mal una persona que se la pasa hablando de justicia y es supremamente injusto con los demás. Le queda mal a una persona que habla tanto de la verdad y utiliza demasiado la mentira. Le queda mal a una persona que vive maquillando tanto a los demás, pero al final de cuentas no era esa la persona. Entonces el Papa Francisco lanza una serie de unas 10, 12 homilías más o menos en la Casa Santa Marta, que uno las va recorriendo y va sacando como frases así cortas que el Papa va dando puntadas hacia el tema de la hipocresía. Por ejemplo, el Papa dice la hipocresía es el lenguaje del diablo. Cuando existe una persona hipócrita en una comunidad hay un gran peligro. El Papa dice la hipocresía no tiene un color concreto, sino que seduce como un claro oscuro, como que es una fascinación de la mentira. Dice el Papa Francisco, la hipocresía es esa manera de vivir, de actuar y de hablar que no es tan claro en un ser humano. Dice el Papa, la hipocresía es el lenguaje de la corrupción.
También el Papa Francisco dice que la hipocresía es un virus, como cuando un médico lo descubre, una bacteria en una unidad UCI, en un hospital, en una clínica, y como que alertan a todos, estén pendientes porque hay una bacteria, hay un virus y te puede contagiar y acabar con tu vida. Eso dice el Papa, es como un virus que te puede contagiar y acabar con la vida. Entonces hay que cuidarse mucho de la hipocresía también. No solo atacarla y criticarla o juzgarla o seguir las líneas del Evangelio. Estén muy atentos, estén muy cuidadosos, le dice Jesucristo a los discípulos que están con él. Cuídense de la levadura de las demás personas, que es decir, la hipocresía. ¿Y qué es la levadura? La apariencia, el maquillaje, la presentación externa, el interés que tiene la persona. Entonces hay que cuidarse y hay que estar atento y hay que definir. En una ocasión, el Papa Francisco, hablando del tema de la hipocresía, citaba el capítulo 58 del libro del profeta Isaías en los primeros versículos de ese capítulo 58. Y el libro viene hablando exactamente de una serie de personajes como que interrogan y preguntan hasta qué momento la hipocresía de la manera de actuar que están buscando las personas con el ayuno, por ejemplo. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué nos humillamos si nadie nos está viendo? ¿Por qué hacemos tantas cosas si nadie nos va a aplaudir lo que estamos haciendo? ¿O es que ayunamos para un litigio, para un pleito, para dar puñetazos a los demás? Entonces comienza ese texto bíblico a dar una serie de contrapuntadas, frases cortas para hablar sobre un tema central como es el ayuno. ¿Y por qué ayunar si nadie se está dando cuenta? ¿Por qué ayunar si nadie nos aplaude? ¿No será más bien otra cosa el ayuno, dice el texto del profeta? Desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, darle la libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo. ¿No será partir el pan con el que no tiene? A los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas a alguien desnudo lo cubras, de tu semejante no te apartes. Entonces todo procede de la justicia, de la caridad y del amor. En esa ocasión, el Papa Francisco citaba ese texto del profeta Isaías en su homilía en la Casa Santa Marta, para decir los cristianos no debemos ser hipócritas con un alma maquillada. Para decir el Papa cómo es de importante aprender a vivir una religión con coherencia y equilibrada. De la misma manera, la misma Sagrada Escritura va a proponer como dos cosas importantes: ser muy cuidadosos con la hipocresía, la levadura de las demás personas, estar muy atentos y vigilantes para no caer en esa misma tentación. A veces el que escupe para arriba en la cara le cae. Para que no caigas en lo mismo, entonces cuídate mucho, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, y da una buena recomendación. Dice que lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan en el oído, en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ténganle miedo a los que matan el cuerpo y el alma. Ahí sí, te acabaste. Porque ya no tienes el valor. Ya te atrapó la hipocresía, el maquillaje y ya no tienes salida. La Santa Biblia da unas frasecitas interesantes para la reflexión personal. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 5 dice, no seas hipócrita, saca primero la viga que tienes en el ojo para que puedas ver lo malo que tienen las demás personas. Fíjate primero como en tus defectos personales y no mires tanto los defectos que tienen las demás personas. El libro de los Proverbios en ese capítulo 11, verso 29, el que turba su casa heredará el viento, y la persona que es necia será siervo del sabio de corazón. Si alguno dice yo amo a Dios
y odia a su hermano es una persona mentirosa. Y pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguna persona se quiere religiosa entre ustedes y no frena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión es vana. Es una religión hipócrita si no frena la lengua. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 7. Hipócrita. Bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que les encanta mucho alabar, alabar, alabar y decir una cantidad de frases y cosas bonitas, y el Evangelio le va a decir: me honras de labios, pero tu corazón está lejos de mí. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, verso 15. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Salmo quinto de la Santa Biblia es un salmo bien interesante. Va a decir ese salmo porque en la boca de ellos no hay sinceridad, hipocresía. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, y con su lengua hablan lisonjas, hipocresía. Los que buscan la apariencia no se reconocen como pecadores, decía el Papa Francisco, relativizan todo. Las personas que les gusta la hipocresía nunca se reconocen pecadores ni aceptan sus limitaciones, relativizan todo. Es ese tipo de persona que habla, por ejemplo, en América Latina, un lenguaje de decir: pero pecadores somos todos, todos fallamos, todos tenemos rabo de paja, pero santos no existen, pero, esa es la persona comodona. Esa es la persona que busca la apariencia, dice el Papa Francisco, relativiza todo. Y relativiza todo porque no reconoce su propia limitación. Bien interesante, hoy la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos ha puesto a pensar en llevar una vida más coherente, trabajarle fuertemente para que nuestra vida sea bien coherente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar. Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva, deja lo que se mueva dentro de tu corazón. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.